muchos, pero soy de los que quiere que el Señor me hable. Siempre lo digo, pero es que necesito que el Señor me ponga en mi corazón lo que quiere que yo comparta con la gente que tengo que compartir. Y estaba calculando, llevo 4.500 oportunidades en mi ministerio, 4.500 veces, más o menos, en las cuales he compartido la palabra de Dios. Y prácticamente siempre pues intentando buscar que Él quiera ese día. Hoy día pues hay muchos mecanismos que mucha gente usa por medio de internet, por medio de cosas que están hechas, que son muy buenas. Pero siempre pienso que la iglesia necesita recibir algo fresco que viene de directo, aunque sea muy sencillito. Y eso que humildemente algunos de los que estamos aquí queremos hacer. Y me gustó mucho, por ejemplo, el domingo pasado, cuando vino el querido hermano Jimmy, que está aquí con nosotros, y con todo su hermoso espíritu, trajo una palabra sobre Jesús cuando tenían que recoger un impuesto para el templo. Y él había preguntado al Señor, porque el domingo pasado era el primer domingo de mes, y se trata de que quien quiera busque para creatividad, para hacer algo diferente, más informal, más participativo como cuerpo. Es difícil que muchos hermanos lo hagan. Estamos acostumbrados a sentarnos el domingo y escuchar y luego irnos a casa después de haber cantado muy agradablemente. Pero venir, cantar, escuchar, ofrendar un poquito o lo que sea y luego marchar. Pero es que el Señor quiere que seamos un cuerpo. Y por eso el Señor nos está hablando de muchas cosas, de ser un cuerpo, y lo que ahora voy a compartir otra vez. Pero entonces Jimmy, en ese día, Dios le habló de la importancia de Jesús, ayudarnos a nosotros a poder cumplir con algo que debemos cumplir. Y habló de que le decían, oye, que no pagues los impuestos del templo. Y le dice a Pedro, que era pescador, le dice que vaya al mar de Galilea y que va a pescar un pez. Claro, Pedro, aquí tenemos unos pescadores, unos pescadores que están acostumbrados a echar una red y pescar muchos peces, ¿no? Bueno, cuando caen. Pero pescar un pez, ir a buscar un pez. Y resulta que en ese pez Dios había preparado una moneda, un esatero que equivale a 2 dracmas, que era el pago del impuesto para él, para Pedro y para Jesús. Y viene el Jimmy, creativo, con una especie de ¿cómo se dice? Un cubo, y una caña, mete la caña en el cubo y saca un pescado, ¿no? Porque se había inventado una cosa con un imán, y pescado con el imán. Pero pudimos ver el ejemplo. Y me gustó mucho la participación y el espíritu, sobre todo, por lo que estoy diciendo, que Dios se lo puso, Él, en su corazón, y Él lo expuso, y lo transmitió, y nosotros lo recibimos. Amén. O sea que lo que estamos haciendo constantemente, o lo que deseamos hacer, es lo que se nos va indicando como lo que somos. ¿Y qué somos según Él? Pues Él nos ha dicho durante varias semanas, y vuelvo a repetir porque es tan importante, que Él quiere que lo repita y lo diga lo que somos, como Él nos ve. Y como Él nos ve, como un cuerpo. Amén. Vuelvo a repetir, decir un cuerpo. Perdón, somos españoles. A ver, somos un cuerpo. Hombre, esto está mejor. Y somos como nos ve, un rebaño, no un rebañado. No somos rebañados, somos un rebaño. Nos ve también como familia, no como famélicos, familia. Nos ve como un muy bien, alguno diría un ejemplo, no, un ejército. Y nos ve como un muy bien, no como un témpano, como un templo. Vuelvo a repetir, thank you, muchas gracias. Quiero repetir esto de nuevo.
Y repetid conmigo para participar. Los ve como un cuerpo. Menos mal, no como un cuervo, como un cuerpo. Nos ve como un rebaño, no un baño, un rebaño, o no rebañado, rebaño, vale, muy bien. Nos ve como una familia, muy bien, no como famélicos, familia. Nos ve como un muy bien, ejército, muy bien, muy bien. Y nos ve como un templo, no como un témpano. Que algunos sí que pueden ser vistos como un témpano, porque son cristianos fríos. También te vemos a ti como un pastor. Bueno, me veo como un pastor. Vale. Pero fíjate que todas estas 5 cosas que estamos mencionando desde hace unos días son grupo. Es ser varios y ser uno. Cuando falla esto y falla algunos de estos varios, ya no son uno, se rompe y es destruido. El domingo pasado, entonces, estuvimos hablando de los enemigos de lo que es el cuerpo, lo que es el rebaño, lo que es la familia, lo que es el ejército y lo que es el templo. Enemigos de estas 5 cosas que Jesús nos ve a nosotros como iglesia, ¿de acuerdo? Y ya no voy a repetir cuáles serán estos enemigos. Y lo podéis luego ver y escuchar en la página web y en nuestro Facebook, que cantan bien y con tanto un buen fruto que está haciendo Javier y Pamela, que hasta incluso desde Irlanda dijeron, ¿quién está haciendo esta página web y esto tan bueno? Y fíjate, lo ven en español, pero lo ven y les encanta y lo aprecian. Es muy bueno porque Dios está usando estas cosas para mucha gente en varios países del mundo, ¿de acuerdo? Y ahora, en vez de hablar de los enemigos de todas estas cosas, voy a hablar de estas cosas 5 son diseñadas por Dios para crecimiento. Ninguna de estas cosas es buena si no crece. Porque un rebaño, si no crece, al final, ¿qué le pasa? Se va bajando, se van comiendo las ovejas, se van muriendo y desaparece el rebaño. Si la familia no crece, se envejece y al final queda que no queda nadie, que es lo que le está pasando en algunos países. Si el cuerpo no crece, es un cuerpo muy preocupante. Una madre que ve que su hijo tiene 30 años y está tan canijo y tan pequeño como uno de 5, no estará muy contenta, estará muy preocupada. Y también un ejército que no crece es un ejército que el enemigo va destruyendo, se van muriendo, van siendo atacados y al final todo aquello queda muerto y conquistado por el diablo, en este caso. Y también un templo que no crece, la Biblia dice que el templo crece, no piedras, sino piedras vivas. Amén. Y el templo que no crece va decreciendo y es destruido. O sea, Dios ha diseñado su iglesia, nosotros, para crecer. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, es un amén así medio amén. Aún dicen un Amén. amén. Como la iglesia de Filadelfia. Amén. 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 Ahora está mejor. Muy bien. Muy bien, estupendo. Entonces ahora lo que quiero hablar es del crecimiento del cuerpo. Y pregunto, ¿cómo creéis que puede y debe crecer un cuerpo? El cuerpo. Con células. Sí, tiene células, muy bien. El cuerpo tiene aproximadamente 10.000 millones de células. Una barbaridad de células. Y todas estas células están unidas entre sí. Y hay una ley, que es la ley de Coulomb, que nadie entiende y sabe qué pasa. Porque según la ley de los átomos y de las moléculas y de las células, ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos polos positivos y negativos. Y entonces, si tú pones imanes juntos del mismo polo, se repelen. No hay manera. Y son grandes, no puedes juntarlos, se rechazan. Y si son de polos opuestos, se atraen. Y entonces hay un cacao tremendo cuando pones varios imanes. Entonces resulta que nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos iones positivos y iones negativos. Entonces millones de ellos están del mismo polo juntos sin querer. ¿Y por qué no se deshace? ¿Por qué incluso la creación entera
no se deshace cuando todo está hecho de átomos y por lo tanto las células son átomos juntos. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos que dice que Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, en otras palabras, y con perdón por la expresión tan natural, porque le da la gana. Cuando Él diga basta, será basta. Y dice la Biblia que un día llegará en que los cielos serán envueltos como un pergamino y habrá algo que se llama como desencadenamiento del átomo y será como una alfombra que se enrolla y entonces Dios dice en Apocalipsis que hará cielos nuevos y tierra nueva y nosotros moraremos ahí. Esto es lo que está el Señor haciendo. Entonces el cuerpo es curioso porque voy a leer simplemente para que lo sabemos, todos lo sabemos, pero a veces no le damos la importancia. ¿Cómo puede crecer el cuerpo? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestro cuerpo? Dijimos el otro día que una de las maneras en que el cuerpo es un enemigo del cuerpo es precisamente el no comer, el no hacer ejercicio, el vivir una vida incorrecta. Esto perjudica, es un enemigo, los virus. Mirad el cuerpo como iglesia de Cristo, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y resulta que es lo que afecta al cuerpo de Cristo, lo dijimos, los virus, las doctrinas, las actitudes, los negativismos, las enemistades, los desacuerdos, ¡pum! Y el cuerpo en todo el mundo se divide. Es una pena, pero es así. ¿Por qué otra iglesia no crece? Pues porque no hace ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio del cristiano? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el compartir la palabra del Señor a toda criatura, al ser testigos de Él. Y cuando no se hace, ¿qué pasa? Que el cuerpo no se nutre y al final se queda artrítico, decrépito, pobre y con falta de energía, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo puede crecer? Pues mira, vamos a ver primero en Efesios 4. Y dice que el versículo 11 nos da una fórmula para crecimiento. Solamente vamos a escuchar la palabra del Señor y nosotros tomamos nuestras propias conclusiones. Y dice aquí que Jesucristo mismo, que con gran esfuerzo y valor, murió en la cruz, pero bajó a los infiernos, y nos dice en el versículo 10, que en el versículo 9, que descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió y también subió después de haber vencido a Satanás. Y dice en el versículo 11 de capítulo 4 de Efesios, y él mismo, Jesús, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos, algunos que no están familiarizados, creen que son los que ahora el Papa Francisco, ¿cómo es Francisco? El Papa Francisco I, acaba de nombrar santo a alguien, ¿no? Pero no, San Javier, Santa Pamela, Santa Rosalina, San José Pérez, pero no perezoso. Somos santos porque Dios dice que la palabra santo es apartados para sus servicios. Y estamos vivos, los santos vivos. Un día un pastor invitó a un cura a ir a visitar su iglesia en Inglaterra. Y fue el pastor a invitar a su amigo el cura del barrio, y el cura fue a su iglesia y eran las 10 de la mañana. Entró y vio un local así parecido a este, y miró y dijo, anda, y dijo, ¿dónde están los santos? Y el pastor miró el reloj y dice, dentro de media hora estarán aquí, porque él sabía que los santos son aquellos consagrados a Jesucristo, que le aman y que son apartados para Él, que han respondido a su llamada, ¿ves? Por eso dice que estos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, no para venir a la iglesia los domingos y aún con dificultad, sino para la obra del ministerio, para ser obreros. ¿Amén? Todos
¿Hay alguno aquí que no se ha metido en este saco? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo debe ser edificado para crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Pues porque hay un peligro si no es así. Para que no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes es como la moneda que sube y baja, como el euro, antes la peseta. Decían, la peseta fluctúa, donde está arriba, donde está abajo. Para que no seamos unos que van para arriba y para abajo. Para que no seamos como aquellos cristianos que un día están muy bien y mañana no, porque les pase algo. Pase lo que pase, un cristiano sigue adelante en triunfo. Pase lo que pase, aunque le encierren, aunque lo metan en la cárcel, aunque lo maten. Es duro, pero un cristiano es un cristiano victorioso. Su vida no está aquí, es peregrino y su destino es el cielo con Jesús. Muchos cristianos están siendo hoy matados por los yihadistas, que son simplemente musulmanes atontorranos y que estos matan. Y nuestros cristianos están muriendo, dando la gloria a Dios. Y se van convirtiendo más y más gente. Y para que no seamos como esos que van para arriba y para abajo, y por estratagema de hombres, por engaños, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para hacer que la gente hoy no estén firmes. Y entonces el diablo los puede destruir. Sino que siguiendo la verdad en amor, como cuerpo, hablamos de cuerpo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El cuerpo, nuestro cuerpo, la cabeza, es el cuerpo de Cristo. Tiene una cabeza que nos guía, nos gobierna, nos rige, es Cristo. Y ahora versículo 16, ¿de quién? Y este es el secreto para el crecimiento. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado como una orquesta. Cuando un director de orquesta dirige la orquesta, todo el mundo está pendiente del movimiento de su batuta. Nadie se le ocurre escapar a la orden del director. Todos, dice así, bien concertados. El violín con la flauta, el tambor y los tímbalos. Y con los platillos, todos concertados. Y unidos entre sí. ¿Sabéis? Si una orquesta empieza a tocar y cuando no le toca se oye el platillo y cuando tenía que ser suave y tranquilo oyen o cuando tiene que haber gloria y alegría y gozo se oye no queda bien. Tiene que haber bien concertado. Eso quiere decir bien obedientes a la cabeza. ¿Amén? Y unido entre sí por todas las coyunturas. Unido por las coyunturas. Las coyunturas son las articulaciones, los tendones. Sabéis que mucha gente hoy en las iglesias sufren de artritis. Mucho problema de artritis, no se mueven. No están bien unidos por las coyunturas. Tienen que tomar mucho cartílago de tiburón. Tienen que tomar colágeno. Tienen que tomar algo. Pero coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Esto es para crecer. ¿Qué actividad tienes tú propia? Unos sirven para una cosa, otros sirven para otra. Unos sirven para ayudar, otros sirven para predicar, otros sirven para consolar, otros sirven para hacer misericordia, otros sirven para dar. Pero cada uno, según cada uno la actividad propia de cada miembro de este cuerpo, hemos leído, recibe, ¿qué recibe? Su crecimiento, para ir edificándose en amor, ¿verdad? O sea, primero que ya entramos ahí. Luego, claro, sabemos que también en una carta que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 12, otra que escribió a los Corintios, capítulo 12, también nos habla también del crecimiento del cuerpo, de la importancia de entender que somos miembros del cuerpo, pero cada uno miembro en particular
que cada uno es diferente del otro, pero que cada uno tiene una función. Amén. Pero ¿y el que no tiene una función? ¿Y el que no se mueve? Se queda enquilosado y al final se queda que no puede moverse. Pero es que si un miembro no se puede mover, sucede que los miembros que están alrededor sufren, no pueden moverse. Por ejemplo, hoy un hermano nuestro muy querido, muy fiel, pues me ha llamado y me ha dicho: no puedo venir porque tengo que ir al hospital, a urgencias, porque estoy enfermo, tenía un problema de infección en la garganta y está muy mal. Pues fíjate que él, al no venir él se encargaba de traer a unos cuantos y yo he tenido que estar bastante rato pues intentando ayudar para que los que hubieran podido venir con él pudieran venir y así hemos podido vencer, porque hay un ataque tremendo. Por uno que falla, pueden fallar muchos más, ¿eh? Por uno que algo le pasa, puede pasarle al resto del cuerpo. Esto es muy importante. Y yo estaba leyendo, interesante, en Levítico, en el libro de Levítico del Antiguo Testamento, en el capítulo 13, ya lo miraréis luego, pero en el capítulo 13 y también en el capítulo 16, nos habla de lepra en el cuerpo. Y estaba pensando, esto es un ejemplo para nuestros días hoy. Dios había establecido que el sacerdote mirara cuando había manchas en el cuerpo. Tradúcelo a hoy. ¿Qué manchas pueden haber en el cuerpo? La Biblia la llama lepra, pero son manchas que se reproducen y se expanden y afectan al cuerpo y hacen que aquella persona tenga que ser aislada. Y entonces he visto en el capítulo 13 de Levítico que el sacerdote, que representaría hoy día los pastores hoy día, miraba el cuerpo, examinaba, hasta le miraba por dentro del pelo, le miraba por debajo de los sobacos, le miraba por lugares que no puedo ni mencionar, pero miraba todo el cuerpo para ver si había un problema que podría ser considerado lepra. Y entonces él tenía que actuar y apartar. Y apartar para que no se contaminara otro. O sea que hoy hay un trabajo del cuerpo de Cristo, de trabajo pastoral, de mirar que no haya nada que se expanda, que sea malo. Y para considerarlo limpio. Y también nos habla de la necesidad de lavarse los sacerdotes, de vestirse vestiduras santas. Fíjate si hay tela marinera ahí respecto al cuerpo, de vestirse las vestiduras santas. Nos habla también en Colosenses de quitarnos la ropa vieja y ponernos la ropa nueva. No ponernos ropa nueva encima de la ropa vieja del pecado y de maldad, sino despojarnos del viejo hombre y ponernos la vestidura del nuevo hombre. Amén. Y ser nuevos para Cristo y vivir una vida recta y santa. Esto es respecto al cuerpo, pero respecto al rebaño, ¿os acordáis que yo voy a ser rápido y lo digo? Un día Pablo fue a Mileto, llamó desde Éfeso a Mileto a los que él había conocido en Éfeso y estaban llevando la iglesia en Éfeso y los alrededores, en Hechos capítulo 28. Y luego les llama y les dice, en capítulo 20 y versículo 28, y les dice a los líderes, a los obreros, les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Acts 20 en verso 20. Y mirad por el rebaño que el Señor os ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios. O sea, obispo quiere decir episcopo, quiere decir el que supervisa, el que vigila, el que mira, el que mira cómo están las ovejas. Y para crecer el rebaño tiene que ser examinado, tiene que ser mirado. Pero encima hay una palabra aquí: mirad por vosotros. Y está hablándole a los obreros, a los pastores, a los 5 ministerios que hemos mencionado antes. Son 5, no 1. Hoy la iglesia se ha apoyado mucho, erróneamente. Hubo una época que eran los pastores y no existía nada más.
En según qué países, sobre todo de América, ahora es los apóstoles y no hay nada más. Y los apóstoles, algunos otros son verdaderos, van con la medalla de apóstol. Y van como, aquí está el apóstol tal, el apóstol cual. Pues un apóstol tiene que ser el siervo de los siervos. Un apóstol tiene que ayudar a levantar a otros. Un apóstol tiene que ayudar a levantar iglesia, y levantar iglesia, romper donde no hay nada. Y no darse pisto ni ceremonia. Pero hoy se ha enfatizado mucho en alguno de los 5 ministerios y se ha abandonado los otros. Y Dios dice que estableció los 5 para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y por lo tanto es muy importante ver el equilibrio entre estos. Y ahora por eso en los rebaños, está hablando aquí de los obispos, pero, o sea, pastores, obispos, supervisores, les dicen, mirad por vosotros y por el rebaño. Preocupaos de vuestra vida. Hay pastores que yo les he dicho, mira con cuidado cómo andas con tu esposa, porque mucho ministerio, pero no dedicas tiempo a tu esposa y a tu familia. Ve con cuidado porque vas a tener problemas y peligro. Algunos de estos pastores que yo les había dicho esto, al final se han tenido que separar y divorciar. Es triste, pero es verdad. Y han descubierto que era porque mucho ministerio, pero nos dedicaban tiempo a su esposa. Mi esposa y yo intentamos dedicarnos tiempo el uno al otro. No, cuando podemos, establecemos. Y a mí, que no me venga nadie, porque yo defiendo el atender a mi esposa, igual como he estado y hago, defender y cubrir y cuidar a mis hijos. Pero por no hacerlo, se deshace la familia. Y por eso y se deshace el rebaño, y se deshace todo. Por eso, mirad por vosotros mismos y mirad por las ovejas. ¿Recordáis que hay un pasaje muy curioso en Proverbios 27 y versículo 23, donde dice, que lo he dicho otras veces, dice, mira con cuidado por tus ovejas, o sea, ¿cómo es? Dice, vamos a ver, Proverbios 27, 23. Sé diligente, según recuerdan, en mirar por el estado de tus ovejas y cuida por tus rebaños. Vamos a verlo para ser más exactos. Dice, sé diligente a conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dice, porque las riquezas no duran para siempre, etc. Y dice, los corderos, versículo 26, son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y la abundancia de la leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sostenimiento de tus criadas. O sea, hay bendición en cuidar el rebaño. El rebaño crece, el rebaño aumenta, el rebaño es bendición. Y esto hay que también crecer como rebaño. Ovejas, ¿sois ovejas o sois cabras? Mira cómo son ovejas. Amén. Y no cabras locas que van por ahí. Un día por las montañas del Atlas en Marruecos estaba yo admirado, sorprendido, porque iba caminando por esas montañas que son muy altas y no podía creerlo, pero veía en las montañas altas, en los riscos, en las cuevas, a lo lejos, alto, cabras, que yo pensaba, ¿cómo puede ser que se hayan subido ahí arriba? Y sí, suben y no hay quien las pille, no hay quien las pille. Por eso el rebaño como crece. Mira, en Génesis capítulo 30 es una historia curiosa, que el rebaño puede crecer bien o puede crecer mal, puede crecer fuerte o puede crecer débil y va muriendo. Pues mira, Jacob, nuestro padre Jacob, padre de nuestros ascendientes, él resulta que estaba con Labán, su suegro, y le dijo, bueno, yo me quiero ir, dame el salario. Y le dijo, mira, el salario será que tú me des a mí las ovejas peores, aparentemente de vista, las que están listadas, las que tienen manchas. Y yo, para resumir, os digo que Labán se puso muy contento y aquella misma noche retiró a todas las ovejas que tenían manchas y que tenían listadas y se las quitó a Jacob para que no tuviera ovejas. Pero Jacob, que fue muy inteligente y listo y guiado por el Señor, estuvo un tiempo todavía quedándose allí
y cogía cuando las ovejas iban a beber y tenían ganas de tener relación entre las ovejas sexualmente, aparearse, cogía unas varas de almendro y las pelaba de la punta de manera que se veía blanco. Y las ovejas, cuando estaban teniendo su apareamiento, veían las varas de esto de almendro, creo que era, y sabes que psicológicamente les entraba una cosa en sus ADNs que se reproducían las crías con manchas listadas y todo esto. Y claro, cuando nacían así, él cogía a las más fuertes, las ponía a aparearse viendo esta cosa que él hacía con las varas, y tenía nacimiento de ovejas que eran de esta manera, que eran ovejas y rebaños que eran listados con manchas y todo. Y le decía a su suegro, mira, han nacido así, y se quedaba las fuertes y las más flojas no tenían manchas, pero se las quedaba al suegro. Y así una y otra vez, y fue rico, se extendió y se engrandeció con las ovejas y las cabras también, que eran manchadas pero que eran fuertes, ¿sabes? O sea, que nuestro crecimiento depende de la visión, de lo que vemos. Esto es lo que usted me estaba hablando. Según lo que veamos nosotros nos reproduciremos según lo que veamos. ¿Amén? Y esto es muy importante, que veamos algo bueno que nos haga crecer fuertes. Y bien, ya en familia, solamente recordáis que dice, somos miembros de la familia de Dios, como dijimos en Efesios capítulo 2 y versículo 2 y capítulo 2 y versículo 19. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia. Ephesians 2:19. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo, que en el griego es paroikos, quiere decir alienígena, extraño, que está ahí. ¿Cuántos alienígenas a veces tenemos en las iglesias? Pues para crecer, nosotros como familia debemos tener relación unos con otros como familia. Tenemos que tener amor como familia. Tenemos que tener relación hombres y mujeres de matrimonio como familia. Y así vamos creciendo. Y como familia, la gente del mundo, si nos ve como familia, quieren nacer en esta familia. ¿Amén? No quieren ir a cultos, quieren estar en una familia. Y ya termino con los voluntarios del ejército, porque nos ve Dios como un ejército. ¿Y cómo crece el ejército? ¿Cómo crece el ejército? Amados, mirad que ahora pues vamos creciendo en número. ¿Y qué es lo que atrae, por ejemplo, a personas nuevas? Cuando ven que nosotros vamos en victoria, cuando ven que tenemos al Señor, cuando ven a nuestro capitán, cuando ven que no somos tan fácilmente derrotados, ellos entonces se alistan al ejército. Así crece el ejército, naturalmente es así. Pero cuando la gente ve a aquel cristiano con cara de pena, con cara de derrota, siempre va contando sus penas y no expresa victoria, nadie se va a alistar al ejército de Dios. Por eso es bueno ver las caras de triunfo, a pesar de todos los ataques del enemigo, pero tenemos la victoria. ¿Recordáis que los soldados romanos tenían armadura? Pero la armadura era solo para la parte delantera. No tenían armadura detrás. Solo era un poco de cuero y vestido. ¿Por qué los soldados romanos no tenían, como vemos en las películas en los medievales, la coraza por delante y por detrás? Porque cuando ellos iban a la batalla no se permitía dar la espalda para huir del enemigo, porque sabían que si daban la espalda para huir del enemigo eran inmediatamente muertos. Dios quiere que seamos cristianos que jamás miren hacia atrás, que jamás vuelvan atrás. Y al templo, el templo simplemente, dice Pablo a los Corintios, vosotros sois el templo del Dios viviente, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es muy importante. Somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Pero dice, me interesa mucho que donde dice en 1 Corintios 3:17, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Y voy a terminar aquí. Somos tan importantes. Es tan importante ser el templo, porque alberga como familia. Estamos hablando ahora como iglesia. Somos el templo de Dios viviente. Amén. Fíjate, eso es importante. Dios tiene que ver en nosotros, el mundo tiene que ver en nosotros a Dios. La presencia del Espíritu Santo. Si uno de nosotros falla, el mundo tiene la excusa para apartarse y no comprometerse con Dios. Si ve a alguien que está haciendo algo que es un vicio o un pecado, dirán, esto no es lo que es de Dios. Es igual que yo. Y tienen la excusa. Pero esa excusa lamentablemente luego no podrán ir al cielo, porque voluntariamente se apartan. Por eso es tan importante el templo, que sea unido entre sí, como piedras vivas. Amén. Y crece, el templo crece. Ya quizás en Efesios 2, 19, 22 también nos dice que somos edificados en el templo de Dios. Vamos a verlo, Efesios 2, está aquí, cerca, el versículo 19 otra vez, hasta el versículo 22, donde hemos hablado, pero ahora como templo, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ahora habla de templo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra vez, mira hermanos, todo tiene que ser bien coordinado, concertado. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. O sea, en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo puede crecer un templo? ¿Cómo puede crecer un templo? Un templo no crece en piedras, crece en capacidad para la presencia de Dios. Y el templo se encarga de que el mundo conozca a Dios por medio de los sacerdotes. Y es cuando habla del templo, habla de sacerdotes. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Amén. Y con eso termino. ¿Cómo crecer? ¿Qué vamos a hacer para crecer? Creo que hemos dicho unas pequeñas guías, pero que debemos nosotros ver cómo vamos creciendo. Estoy contento de ver cómo en este lugar, que estaba explicando yo a los hermanos ingleses, que los ingleses ya son más o menos formados, tienen un conocimiento, y el que quiere pues puede añadirse a un cuerpo, a una iglesia. Pero para España, en esta zona tan más difícil, y también en este pueblo donde estamos, que es tan duro, tan difícil, que no entienden todavía, es tan importante crecer. Y me alegro mucho de ver crecer, y me alegro mucho, estaba pensando en los que ya están viviendo, en los nietos, y que son parte del cuerpo de Cristo, del ejército, del templo, de la familia, del cuerpo, del ejército de Dios aquí. Y los que venís y estamos alrededor, gloria al Señor por ese crecimiento, y vamos a ver crecer